Torrebisco, soy Rubén Catalán. Estamos en el Matarraña, en Fuentespalda, en la provincia de Teruel, y vamos a elaborar unas lechecillas de ternasco de Aragón con una terrina de puerros, de puerro de temporada que tenemos aquí en el huerto ecológico, y una serie de ingredientes que ahora os explico. Importante, aceite de oliva virgen extra de aquí de la finca, que es un aceite ecológico, variedad de empeltre y arbequina. Con los puerros lo que hacemos es una terrina, envasándolos y cocinándolos a baja temperatura, la dejamos enfriar, muy sencilla, sin nada de grasas, simplemente un poquito de sal y ya está. Luego cuando la tenemos fría la cortamos y será la base del plato. Lo que hacemos es marcarla un poquito en sartén. Las lechecillas, glándulas de crecimiento del cordero, lo único que hacemos es desengrasarlas bien y una pequeña cocción a baja temperatura. Después, en el momento del pase, las pasamos por la parrilla y ya está. Luego tenemos unas trompetas amarillas o angula de monte de aquí de nuestros montes, porque bueno, tenemos la suerte de que ha llovido y están saliendo ahora. Con los puerros hacemos un puré de puerros, una especie de, le llamamos tofe de puerros porque es un caramelizado, y le añadimos un poquito de crema de leche o nata y lo terminamos de triturar. Y unas tachois de aquí también de nuestro invernadero, que es una especie de, bueno, una especie de origen asiática, muy parecida a la espinaca. Terminaremos el plato con una salsa de cordero, un fondo de cordero. Vamos a proceder a emplatar. Ponemos en la base el tofe de cebolla. Aquí tenemos ya lo que son la terrina de puerros, las lechecillas pasadas por la parrilla y la trompeta amarilla. Entonces, encima de la base de tofe, ponemos la terrinita de puerros, disponemos también las lechecillas de cordero por encima de la terrina y acompañándola. Aquí dejamos, en este momento ponemos la salsa de cordero, el fondo de cordero, la reducción, napando las lechecillas. La trompeta amarilla solo salteada un poquito, sin darle mucha cocción. Y terminaremos con una emulsión de café. Entonces hacemos una emulsión de café con grasa, con mantequilla de oveja. Con unos tachois y aquí tendríamos el plato.